Hola amigos de YouTube. En el video de hoy vamos a ver cuáles son los 4 principales errores que cometemos en el momento de cerrar o asegurar la puerta antes de irnos a dormir o abandonar el domicilio. Estos errores son los que permiten a los delincuentes entrar sin ningún problema a nuestra casa y sin romper y forzar ninguna cerradura. Vamos a comenzar a desarrollar los temas partiendo del número 4, el más simple, el más común, que todos alguna vez lo cometimos. Y lo vamos a hacer en un escenario real, una puerta metálica de aluminio, vidriada y con rejas. Esta puerta puede ser que dé al frente o dé al patio, da lo mismo. ¿Qué hacemos? Cerramos la puerta. En ese momento nos acordamos de venir a hacer algo, apagar alguna luz, hacer alguna cosa y nos olvidamos de ponerle llave. La puerta queda abierta, cualquier persona de afuera abre y puede entrar. Es un error muy tonto, pero es un error al fin. Ahora vamos a ver el caso número 3. Hacemos exactamente lo mismo, tenemos cuidado, venimos, cerramos la puerta, colocamos 2 vueltas de llave, como normalmente se hace en cualquier cerradura, y nos vamos a dormir tranquilos. Aquí cometemos un gravísimo error. Esta puerta está perfectamente cerrada, no se abre, tiene 2 vueltas de llave. Yo me voy a ir ahora por fuera, voy a salir por una ventana, voy a ir por fuera y la voy a abrir en presencia de la cámara. Presten mucha atención a esto. Bien, el ladrón ya está frente a nuestra puerta, trae un cartón o una hoja de papel de diario, la coloca por debajo de la puerta y con algún objeto empuja la llave para que se caiga. Una vez que cayó la llave, retira el cartón con la llave y simplemente abre la puerta y entra adentro. Habrán visto ustedes con qué facilidad cometemos esos errores y dejamos las puertas prácticamente abiertas para que el delincuente pueda entrar. En este punto yo quiero hacer una aclaración, y es que yo no estoy enseñando a delinquir, sino que estoy enseñando a prevenir. Este truco, el de empujar la llave y que caiga, es viejísimo. Yo era chico y ya se sabía, aún sin internet, todo eso es lo más común que puede haber. Los delincuentes lo conocen todos a este truco, entonces no tiene sentido no mostrarlo. Yo lo muestro porque ya lo saben todos, pero los que no lo saben son las personas honradas, las personas como ustedes, como yo, las personas comunes de la calle, no piensan en estas maldades y entonces ocurre que son víctimas de estos delincuentes. Aquí también voy a aclarar una cosa, que si yo veo un comentario o una persona que comenta estás enseñando a delinquir, con esto ya aprendí a robar, alguna cosa, va a ser automáticamente bloqueado de por vida en mi canal y no va a poder comentar más. Así que quede bien clarito esto. Estoy enseñando a prevenir y por lo tanto tengo que mostrar cómo hacen a veces para ingresar para que sepan tomar precauciones. Vamos a ir al caso número 2. Hay personas que conocen este truco, que lo saben, entonces dicen, a mí no me van a engañar, yo pongo llave y una vez que llave la puerta,
saco la llave y la cuelgo ahí en la pared que normalmente está detrás de la puerta. En este caso, al tener una puerta vidriada, es un error muy grande que cometemos, ya que si nosotros lo dejamos aquí detrás, la llave colgada aquí detrás de la puerta, la persona que venga de afuera, solamente con romper el vidrio, meter la mano, tendrá acceso a la llave, y si la llave está un poco más lejos, con algún palo que lo meta así, puede tener acceso a sacarla a través del vidrio roto y hacerse de la llave de la misma forma que empujándola. O sea que este es un error que tampoco debe cometerse. La llave nunca debe estar al alcance de la mano o de algún objeto que pueda llegar el delincuente. Tiene que estar en un lugar más alejado, como ser allá 2 o 3 metros, o a la vuelta de alguna pared que no tenga acceso desde afuera a esa parte. Supongo que todos se habrán sentido identificados un poquito con esto y que alguna vez o incluso ahora todavía lo siguen haciendo. Bueno, a prestar mucho cuidado con dejar las llaves al alcance de la mano y también puesta en la cerradura una vez de haberle dado las 2 vueltas, que eso le permite sacar a otra persona desde afuera las llaves por debajo de la puerta. Pero vamos a ir ahora a otro caso de una persona que es muy lista y que ya conoce todos estos trucos y a él no lo van a engañar. Esta persona, por su seguridad, decide cerrar la puerta y en vez de dar 2 vueltas de llave, da solo una. La puerta queda cerrada, no se abre y la llave tampoco sale de aquí. Al no poder sacar la llave de aquí, porque hay que dar una vuelta más si la queremos sacar, la persona se siente segura y más segura todavía porque nadie puede meter desde afuera una ganzúa, porque ya está ocupada con una llave que no se puede sacar de acá. Presten atención a esto, no pierdan de vista la llave. Yo voy a ir a la parte de afuera ahora y voy a abrir esta puerta. Presten mucha atención. Ahí se va a ver mejor. Tenemos nuestra puerta que está cerrada, como pueden ver. No se abre porque la hemos dejado cerrada del lado de adentro con una vuelta de llave y la llave no se puede sacar hacia afuera, hacia la parte de adentro, mejor dicho. Observen ustedes ahora cómo voy a ingresar. Así de simple, ¿verdad? Lo peor que tiene esto es que el delincuente puede entrar a una casa, abrir la puerta de la forma que yo lo hice, robar todo lo que hay adentro o algunas pertenencias, retirarse y volver a cerrar y dejar todo en su lugar como si el que entró, no sé, fuera alguien que tenía la llave y puede haber entrado. Lo peor de esto es que la persona que ha sido asaltada, que ha sido robada, no tiene de quién sospechar. Y si sospecha, va a sospechar del empleado doméstico o de alguien de la casa. Porque se va a encontrar con que las puertas no han sido forzadas, las llaves estaban puestas en su lugar, la puerta estaba cerrada tal cual la dejó. Pero lo que ocurrió es que con este sistema la persona pudo entrar desde afuera y volver a cerrar gracias a que la llave estaba puesta en la cerradura. Ahora bien, yo sé que ustedes están esperando que yo les diga cómo abrir la puerta esta, pero créanme, no es necesario. Y no lo voy a hacer por una razón muy simple. Este truco no es tan conocido, no es tan viejo como el otro de empujar la llave, que lo saben todos. Este truco
lo saben menos personas, pero es conocido también. Por seguridad de ustedes no es necesario que yo lo ande mostrando porque no les va a servir de nada, a la gente honrada no nos sirve de nada saber cómo se hace, porque no lo vamos a utilizar. Pero sí debemos saber que se puede hacer y entonces prevenirnos por tal caso. Así que por esa sencilla razón no lo voy a mostrar, porque hay muchos delincuentes jóvenes que aún no lo conocen este truco y no quiero ser yo quien se los enseñe. No me odien por esto, pero lo hago por el bien de todos. Para su seguridad, lo mejor, a veces aparte de la cerradura, es tener un buen pasador, esos pasadores que se colocan de adentro, que sirven en el caso cuando uno está en la casa, por supuesto, porque para salir no podemos ponerlo. Son los mejores porque una cerradura se puede violar con una ganzúa, pero un pasador no hay forma, entonces la única es rompiendo la puerta. Bueno amigos, espero que este video haya sido de alguna utilidad. No es para que ahora anden con miedo de que le van a entrar a la casa, sino para que sepan cómo prevenirse mejor y estar más tranquilos. Esto ha sido todo por este video y será hasta que nos veamos.